Fenomenal, muy bien. Pues nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir. Ya somos 72 participantes en este primer martes del IE, que es el tercero del mes, pero es el primero que celebramos. Y como sabéis, volvemos a arrancar con eventos online. Esta nueva normalidad es lo que nos está llevando a eventos online. Y hoy lo que traemos es una cosa que no se puede hacer online, que lo que se tiene que hacer es físicamente, y eso es lo que vamos a tratar de ver cómo se está reinventando el sector del hospitality y su relación también con el turismo. Yo creo que lo mejor es ya dejaros en manos de Gema, que es la experta. Yo simplemente soy el que hace acto de apertura del evento. Y Gema, todo tuyo, me desconecto y nada, adelante. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y por el interés en el evento de hoy, donde vamos a hablar del turismo y el impacto que tiene en el sector hospitality, como os ha comentado Alfredo. Hay una cosa que le he apuntado que es determinante, ¿no? En esta etapa de cambios que estamos, de frenazo de actividades y sobre todo de todas las relacionadas con el hospitality por las limitaciones de movilidad, donde hemos visto que hay cambios profundos. La mayoría de ellos es cierto que son tendencias, o sea, cambios de tendencias socioeconómicas que ya se venían apuntando, ¿no? que ya en cierta manera se intuían y que simplemente el tema de la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlas y consolidarlas, ¿no? Pero tenemos claro que lo que no podemos es podemos teletrabajar, podemos hacer muchísimas cosas online, pero televacaciones no se pueden hacer. Entonces, sí que vemos importante este punto de diferenciación, ¿no? y de esperanza total que da en este momento de limitaciones en el sector hospitality. Aparte hay otro dato que yo personalmente veo totalmente revelador, que es en junio, julio, cuando se abrieron fronteras antes de que nos surgieran las limitaciones, España lideró el interés de reserva de viajes. Por tanto, dentro de toda la situación actual es muy interesante que hagamos la foto presente y futura de estos nuevos modelos de negocio, de estas nuevas formas de relacionarnos con los viajes, de las nuevas oportunidades y también repasar un poco con toda la liquidez que hay en el mercado, ver qué ajustes de precios va a haber y en qué momento se van a hacer para que se inicien las transacciones que se supone que habrá, ver cómo van a reaccionar los operadores y ver qué nuevos players hay con nuevas formas de generar caja en el sector hospitality. Para eso tenemos con nosotros esta tarde aquí a 3 ponentes de lujo que me van a acompañar en la mesa, que son Mónica Garay, socia senior de hoteles de Azora, Miguel Vázquez, Managing Director de hoteles de Colliers International, y Andrés Sánchez, que es CEO y cofundador de Extend Real Estate. Y por otro lado está también acompañándonos, que nos va a dar esas pinceladas de los nuevos conceptos, de innovación y de nuevos modelos, Rodrigo Raúl Martínez, que es experto en generación y marketing de estos conceptos, en desarrollar estas nuevas plataformas y director del programa de Real Estate and Hospitality del IE Business School. Rodrigo, cuando quieras nos alumbras con las novedades, ¿no? Con el futuro, con los nuevos modelos y luego ya pasamos a la mesa de debate. Pues muchas gracias, Gema, por la introducción. La verdad es que has dejado unas expectativas que espero por lo menos acercarme a ellas y cumplirlas, ¿no? Te quiero agradecer en primer lugar la oportunidad y la invitación a ti y al Club de Real Estate y felicitaros por el panel que habéis conformado, que me parece de primerísimo nivel, ¿no? Yo en realidad si te parece bien, voy a compartir una pantalla. Lo que quería era ver un poquito, pues sobre todo, coger y tomar esa palabra que tenemos en el título de Reinventando el Hospitality, valorando un poquito cuáles eran las principales tendencias que estábamos viendo pre-COVID y que de alguna manera hemos visto que han ido también evolucionando y, como bien comentabas, también han ido incluso confirmándose y asentándose pues esa fusión entre el hospitality, el coworking y otro tipo de tendencias, ¿no?
A partir de aquí, yo lo que he visto es que fundamentalmente, y esto hemos analizado mucho en el programa de Real Estate y Hospitality, ha habido en los últimos años una clarísima tendencia a crear conceptos que se llaman lifestyles, especialmente en el mundo hotelero, donde hemos visto cómo las grandes cadenas han ido asentando marcas de primer nivel que tenían pues, nuevas propuestas de valor, ¿no? Igualmente, se asimilaba en muchos aspectos en la forma de conformar el mundo hostel, por ejemplo, y los alternativos en general, en lo que se daba en llamar el placemaking, ¿no? De la parte de la demanda, lo que hemos visto sobre todo es la importancia que ha cobrado el tiempo. Es decir, hay una demanda de tiempo enorme, la gente cada vez más lo que necesita es tener tiempo para sí mismo, y una de las actividades que mejor representa digamos, esa búsqueda de tiempo rico, por decirlo de alguna manera, es el propio turismo, donde la actividad turística ha empezado a ser considerada como una oportunidad de crecimiento personal. Estas tendencias generales lo que hacen es que a los nuevos establecimientos y al nuevo sector del hospitality les exija una capacidad, o mejor dicho, una autenticidad, pues valga la redundancia, auténtica. Quiere decir que la autenticidad ha tomado forma y es una de las palancas claves para hacer que el negocio crezca y tener lo que se llama engagement con los clientes, ¿no? Ser atractivo para los clientes, ¿no? Lo que al mismo tiempo motiva un gran esfuerzo para hacer que ese negocio sea escalable y eficiente, porque al final lo que estás haciendo es coger el valor de un activo de forma individual, de la situación y la ubicación en la que tiene y la escalabilidad que puedes o que tienes que hacer con este dentro de los planes de expansión que tienes, pues no siempre es fácil de conjugar, ¿no? Con esa autenticidad que hablábamos. Sí, es mucho más fácil bajo formatos totalmente estandarizados que conocemos de años precedentes, ¿no? Y en realidad lo que se está dando con todas estas circunstancias es que hay una fusión clara del inmobiliario en lo residencial y lo turístico, ¿no? Y el COVID, como bien decías, ha ido acelerando todo esto. Y en definitiva también lo que ocurre es que el mercado va muy, muy rápido y todavía tenemos algunas cuestiones que identificar, que mejorar y tener más claras si se refieren a la normativa y el tipo de usos de esos establecimientos que se están poniendo ahora mismo en boga, ¿no? Cuando avanzamos y vemos todo más en detalle, nos damos cuenta que lo que tienen en común y lo que está reinventándose dentro del hospitality es la forma de entender los espacios, ¿no? Son espacios mucho más flexibles, la forma de entender el diseño, el interiorismo y la propuesta de valor que ofrece el activo en sí, que además se juega muy mucho con el uso que se hace de esas zonas, del hall, de las zonas de descanso, hay zonas de entretenimiento, que al final lo que motivan es una sociabilización, que es una realidad que a día de hoy, como parte de ese crecimiento personal, busca el turista y busca el cliente. Esa combinación exige también tener una muy buena estrategia de flexibilidad operativa. Los espacios se reconvierten a lo largo del día y se nutren muy mucho de las propuestas que puedas hacer, entre otras cosas, con alimentos y bebidas, la parte de restauración, manteniendo siempre una eficiencia que te ayude a poder combatir o a poder, mejor dicho, llegar a esa escalabilidad y crecimiento deseado, ¿no? Si al mismo tiempo consideramos esos alternativos que estaban tan en boga antes de empezar esta crisis que estamos viviendo ahora mismo, nos damos cuenta cómo al final ofrecen para un inversor cuestiones que son relevantes a la hora de pensar en el ROI y el retorno de las inversiones que se hacen. Suelen ser establecimientos que a nivel de inversión en diseño, interiorismo, pues bien planteados, son más económicos que lo que son propuestas tradicionales, tienen por lo general mayor facilidad para adaptar esos activos y así surgen nuevas oportunidades de compra a la hora de montar un hostel, por ejemplo. Los modelos de ingresos al mismo tiempo, si los valoramos desde la perspectiva metro cuadrado, es decir, habitación versus habitación, pues pueden ser bastante equiparables, porque al final una habitación de hotel, doble uso individual, acoge a 2 personas, una habitación de un hostel se puede de alguna manera plantear una distribución distinta y aumentar la capacidad que tienes para generar ingresos con todos esos espacios que se van creando dentro del establecimiento, ¿no?
Y no cabe ninguna duda de que al final hay una propuesta muy interesante que tiene mucha capacidad de crecimiento, que es lo que se da en llamar el hostel, ¿no? Que de alguna manera viene a ser ese hostel, si me permitís, pijo, ¿no? Es decir, que es como un hotel, pero que tiene muchísima similitud en algunos aspectos a lo que es el hotel. Es como un hostel, disculpad, con muchísima similitud a lo que es el hotel, con sus habitaciones individuales y otras cuestiones similares, ¿vale? Y el staff pasa a formar parte de lo que comentábamos antes, de hacer sentir al cliente como parte activa de la actividad turística, valga la redundancia. Es decir, el staff hace que el cliente conozca esos lugares únicos que están más cercanos a la vida del local que a la vida del turista. Cuando además vemos qué es lo que ha ido ocurriendo también, hay una cosa muy interesante que hemos visto en los últimos meses, desde que se hicieron las preaperturas, como decías antes, en julio, y es la necesidad y la importancia que está cobrando la larga estancia en el alojamiento. Han surgido y se están poco a poco consolidando, especialmente en Estados Unidos y en algunos otros países, el concepto de co-living, que es en algunos aspectos un híbrido entre un edificio residencial y un edificio hotelero. Según algunos datos de algunos informes que se pueden consultar, las ocupaciones de estas nuevas propuestas pues, son muy altas. Algunas de ellas superan incluso el 97%. La conversión de cara a un inversor en el proceso de transformación de un edificio de residencial a este co-living, que vendría a ser un residencial que ofrece otros muchos servicios al cliente, pues es bastante interesante. En un proceso de conversión se puede superar lo que son los ingresos operativos netos en un 12%. Y todo esto hace que esto sea una gran oportunidad. Y en realidad, si analizamos con bastante, o mejor dicho, si analizamos con quietud y con cariño lo que es la demanda que estamos viviendo ahora mismo, nos damos cuenta de que nos encontramos ante la mayor demanda de tiempo de la historia y que este tipo de establecimientos ofrecen una propuesta donde tu tiempo es muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Pues porque te ofrecen para los nuevos segmentos, la nueva demanda que hay, te ofrece espacios que combina el residencial con el coworking y te ofrece una forma de vida totalmente nueva, novedosa. Son jóvenes familias las que demandan este tipo de servicios, el famoso digital nomad, del que tanto se ha venido hablando en los últimos meses, freelance y jóvenes CEO, que también encuentran estas propuestas de valor algo diferencial, y las nuevas tendencias de contratación que hay, que puede ser, por ejemplo, el interim management directivo, que también es un reclamo claro de este tipo de establecimientos, ¿no? Al final, lo que vivimos es ese idilio donde lo turístico y lo residencial empiezan a beber el uno del otro, donde los conceptos de hotel y lifestyle, junto con el hostel y el placemaking, conviven y se nutren de lo que son los modelos de co-living y los modelos de turismo hotelero de larga estancia, y nos quedaría sobre todo terminar de definir esa parte de larga estancia y la normativa que le aplica y la escalabilidad a la hora de concebir un concepto de cara a la expansión y al crecimiento de cada compañía. De mucho de lo que hemos visto durante el programa avanzado de Real Estate y Hospitality han surgido grandes preguntas, entre las cuales hay una que es muy clara y evidente. ¿Cuánto es el idilio por el momento y cuánto es una realidad que vivimos ahora mismo por la circunstancia y situación en la que estamos o realmente se quedará y vendrá a reinventar el hospitality? Así que esto es un poquito lo que quería compartir con vosotros y creo que hay aquí un panel de primerísimo nivel donde no solamente estas dudas, sino otras muchas, pues serán resueltas en la próxima hora que vamos a estar hablando y viéndolos. Venga, Gemma. Genial, muchas gracias, Rodrigo, y sobre todo por darnos estas pinceladas, ¿no? Que nos abren ya parte del debate y que efectivamente son algunos de los temas que queremos comentar con nuestra mesa de expertos. Yo creo que ahora mismo la primera pregunta es casi obligada en esta semana que estamos, o estos 10 días que llevamos de subidón y euforia con las vacunas, que si Pfizer, que si Moderna. Esto me gustaría comenzar con la opinión de los tres, ¿no? Para abrir un poco boca. ¿Creéis que va a tener un efecto real las buenas noticias respecto a la vacuna en cuanto a actividad transaccional, más allá de tema anímico? Sobre todo en cuanto
el tema de transacciones me gustaría que lo comentara Miguel, que él tiene una visión más amplia del tema, y Andrés y Mónica en el punto de vista como inversores o incluso los operadores. ¿Creéis que estas noticias van a hacer que comience un poco una dinámica de movimiento? No sé, Miguel, si quieres comenzar tú. Sí, claro. Muchas gracias, Gemma. Bueno, indudablemente han sido unas noticias muy buenas, ¿no? Esta carrera por conseguir la vacuna y los avances que aparentemente se han conseguido, y las noticias, de este tipo generan buenas expectativas, ¿no? Desde luego no es malo, ¿no? Es pronto todavía para evaluar, ¿no?, el impacto que puede tener sobre el ánimo inversor, pero es verdad que cada día que pasa pues es un día menos para llegar a la vacuna. La realidad es que hemos visto el rally alcista en la bolsa rápidamente, ¿no?, traduce pues ese tipo de noticias, y también las negativas, son muy abrupta, pero el ritmo inversor va por otro lado, ¿no? Yo creo que en el mes de marzo la actividad inversora se separó completamente, ¿no? Arrancábamos el año 2020 con el mayor, digamos, pipeline de operaciones en marcha que había tenido el mercado español en los últimos 5 años, que habían sido de una bonanza enorme a nivel de inversión, y básicamente se paró, ¿no? Desde entonces hasta ahora pues ha habido muy poca actividad inversora, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, en la medida que se consoliden las buenas noticias, pues ese ánimo inversor se irá acelerando y activando. Mónica, si nos das ahora tu visión, tanto inversor como desde el punto de vista de operación, ¿realmente crees que ese ánimo se va a traducir en algo real y medible pronto? Bueno, yo creo, mira, lo primero, hay una realidad en el mercado y es que hay muchísima liquidez, ¿no? Entonces, evidentemente hay mucho interés inversor y hasta ahora lo más complejo era determinar, o sigue siendo todavía, la verdad, lo más complejo es determinar el precio de las cosas, ¿no? Porque yo creo que casi nadie es capaz en este momento todavía de pintar un escenario de cómo va a ser el 21, cómo va a ser el 22, cómo va a ser el 23, cuándo va a venir la recuperación, o una medida que nos tomamos todos, que es decir, oye, ¿cuándo vamos a volver al año 2019? ¿no? Y entonces, en función de esto, sabéis cómo valoramos, descontamos flujos y aplicamos una tasa de descuento y calculamos el valor de las cosas, ¿no? El hecho de que empiece a haber cierta visibilidad respecto a, por ejemplo, un tema como la vacuna y que eso se empiece a hacer realidad, pues nos va a ayudar a poder visibilizar más esos escenarios y, en función a eso, a fijar precios, ¿no? Del otro lado, para que un mercado se cierren operaciones hace falta que se acerquen comprador y vendedor, ¿no? Y yo creo que lo que todavía también falta, por el lado de los compradores hay liquidez y dificultades de fijar el precio, ¿no? Y yo creo que por el lado de los vendedores todavía hay una resistencia muy fuerte. Esto es muy español, ¿no? Y otros mercados siempre hemos oído, ¿no? Hay mercados que se recuperan en V y España se suele recuperar en L, lo vivimos en la crisis anterior, ¿no? Los españoles, hasta que no tenemos el agua al cuello y hemos quebrado 7 veces, no pensamos en soltar amarres, en vender, en conseguir liquidez para tirar para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que la recuperación de nuestro mercado siempre es mucho más lenta. Necesitamos que los vendedores también repriceen sus activos y valoren la necesidad de adelgazar los balances y de vender. Y yo creo que eso sucederá, ¿vale? Todavía estamos en ese momento. De todas formas, las vacunas son una muy buena noticia, sin ninguna duda. Andrés. Pues buenas tardes, Gemma. Muchísimas gracias a LIE por invitarme a este evento. Encantado de compartir con estos magníficos profesionales. Y como voy el último, me va a quedar poco por decir y quería romper un poco el hielo iniciando con una pregunta, al estilo gallego, ¿vale? Que es una tierra magnífica. Y como además he visto también a algunos buenos amigos como Ramón Garayar y otros que están por ahí, no puedo ver a todos, pues seguro que contestarán en ese sistema que tenéis de recepción de mensajes, ¿no? La pregunta para todos sería,
¿qué perfil de cliente es el que primero se va a reactivar? Está correlacionado con tu pregunta sobre la vacuna, su reacción, porque al final esto es una cadena. Es decir, el inversor, si no tiene seguridad por una actividad o modelo de negocio, pues se queda quieto, waiting and see, como dicen todos los ingleses, y no se mueve. Entonces, la pregunta que os invito a rellenar, y luego encantado que seguramente el IE pueda compartir al final del evento, es ¿qué perfil de cliente es el primero que se va a mover? El joven hasta los 40, el de mediana edad de 40 a 60, o el de una edad magnífica que es a partir de los 60, ¿no? Os lo dejo ahí la pregunta y os pido por favor que participéis, ¿no? En relación con esto, como bien os estaba diciendo antes, y como bien decía Mónica, sigue habiendo un gap, en estos momentos entre comprador y vendedor no se juntan, pero el gran problema es que desde el punto de vista del comprador tampoco hay una visibilidad cierta de cuándo el sector va a tener una operativa razonable, ¿vale? Todas las fechas que están previstas se van a desfasar, nos vamos a ir a 2023. Lo que sí es cierto es que, fruto de las noticias de la vacuna y también del control de esta segunda ola, yo creo que en el primer trimestre del año vamos a notar ya un efecto por estos tres perfiles, hasta 40, hasta 60 y más de 60, de reservas. Y eso va a ser un indicador clave para empezar a tomar decisiones, no solamente de vendo, opero o compro. Y aquí quizás habría otra pregunta que podríamos plantearnos encima de la mesa, ¿no? Y es precisamente cómo de larga será, o de grande o de amplia será la ventana de oportunidad para poder comprar. Nosotros hasta marzo íbamos a un proceso de expansión con nuestra marca CATS y bueno, lógicamente se paró todo el mundo, también nosotros nos paramos y tuvimos una decisión de continuar o no. Nuestra decisión fue de continuar porque creemos en nuestro modelo de negocio del hostels y correlacionado con nuestro modelo de negocio del co-living que luego comentaremos, ¿no? Como bien decía Rodrigo, que lo ha abordado la explicación, ¿no? Pero de marzo a hoy sí os puedo decir que de forma muy restringida ya hemos obtenido descuentos entre un 20 y un 25% pre-COVID. ¿Hasta dónde va a llegar ese descuento y cuánto volumen de operaciones se van a transaccionar? Sería otra pregunta. Yo, si me dejáis dar mi opinión, es que creo que va a haber pocas transacciones y será seguramente a partir de marzo hacia finales del año que viene, ¿vale? Entonces, creo, y estoy siendo demasiado optimista en cuanto al momentum, ¿no? No sé qué piensas tú, Mónica, porque estás muy en el mercado también como con Miguel, sobre cuándo quizás puede ser ese momento en que se junte y que ya encaje lo que es comprador con vendedor, ¿no? Sí, hombre, el invierno a nuestros hoteleros les va a pesar mucho porque el invierno con toda certeza va a ser muy duro, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya empezará a haber gente, y de hecho ya empieza a haber gente que está cansada, ¿no? Y que tiene dificultades para continuar financiándose, ¿no? Lo lógico, efectivamente, es que sea a partir de ese momento cuando empiece a haber operaciones. Si hubiera una euforia tremenda porque todo se abre y el riesgo desaparece y el verano es la juerga, pues probablemente haya menos, y si no es tan bueno como será lo normal, porque no es tan fácil que esto cambie de la noche a la mañana, pues probablemente es tal y como pronostica Andrés. Yo creo que sí que la segunda mitad del 21 va a ser un momento de transaccionar. Yo lo que creo es que ahora mismo ya estamos viendo noticias incluso de grandes joyas de la corona que se están vendiendo, cosas que venían ya de antes, ¿no? Como la venta del hotel Bless en Madrid o portfolio de NH o oportunidades. Entonces me gustaría que Miguel nos diera un poco su visión. También vemos noticias como que B&B va a darle la oportunidad de incorporar hoteleros independientes a su portfolio en 24 horas, ¿no? Cosas que al final dan un poco de pulmón a los independientes que podrían incorporar, que podrían tener esa necesidad urgente de aligerar su carga, ¿no? Entonces, no sé cómo, Miguel, ¿cómo percibes tú este nivel de necesidad y cómo va a afectar en el último trimestre y sobre todo al primer semestre, ¿no? de 2021? Sí, yo, vamos,
añadiendo algo que decía Mónica, ¿no? Volviéndolo a traer, que es la enorme liquidez que hay en el mercado. Yo creo que es, o sea, el contexto de incertidumbre es el que es, y efectivamente cuando el inversor, ¿no? Hace sus análisis, sus números, pues bueno, dibuja su escenario, que lógicamente respecto a cualquier escenario pre-COVID supone unos años de cash flow, digamos, muy debilitado de los hoteles que tiene como objetivo comprar. Pero la liquidez está ahí, hay muchísimo apetito por invertir, ¿no? En los últimos años España se había puesto en el foco de la inversión a nivel internacional, éramos un destino muy, muy preferente de inversión, entró muchísimo capital institucional, yo diría que mucho capital de institucional ya no encontraba oportunidades porque los precios habían subido mucho y este ajuste de mercado pues, va a producir, no sé en qué medida, ¿no? Pero va a producir un ajuste, ¿no? que hará que, digamos, ese capital que hay disponible y ese apetito inversor se case. Va a depender sin duda de la duración de la crisis, ¿no? La duración de la crisis es mayor de la que se esperaba ya en marzo o abril. El consumo de caja está siendo muy relevante, o sea, tener hoteles, grandes cadenas prácticamente con el 80% de sus hoteles cerrados, ¿no? Nadie esperaba en el mes de septiembre, por ejemplo, que hubiera una situación en Madrid como la actual, ¿no? Con menos de un tercio de la planta hotelera abierta, con unos niveles de ocupación no superando el 30%, ¿no? Eso es muy difícil de aguantar, ¿no? La banca está en un primer momento apoyado. Ahora se aborda una segunda ronda, digamos, de apoyos que irán por la vía muchas veces de aportar nueva financiación, pero no va a haber financiación para todos, ¿no? Y aquí hay empresarios pues, que seguramente, pues, bueno, algunos empresarios incluso que, por ejemplo, empresarios en las Islas Baleares, ¿no? Que seguramente sea la primera vez en su vida que han perdido dinero, ¿no? Y hay muchos grupos, además, que están creados hace 40 o 50 años, que están casi, bueno, pues la primera generación pues, está ya en fase de salida, no hay cambio generacional, con lo cual se dan una serie de circunstancias que pueden producir esa situación de estrés financiero más alguna situación, digamos, de cambio generacional y incertidumbre respecto al futuro, decisiones de venta. Bueno, algunos seguramente se estará pues tirando de los pelos, ¿no? Cuando los fondos de inversión les llamaban a su puerta en el año 17-18, ¿no? Queriendo comprar a toda costa. Bueno, ahora seguramente tendrán que hacer un ajuste y eso todavía no se ha producido. O sea, hay una sequía absoluta de cierre de transacciones desde marzo, prácticamente se ha paralizado el mercado. Faltan referencias, como decía Mónica, y nuestra tesis, a tu pregunta, Andrés, mi tesis es que será más bien en el segundo semestre, ¿no? Cuando debería activarse, ¿no? Es decir, asumiendo que las noticias, digamos, evolucionan de forma positiva, pero el drenaje de caja, ya habrá un drenaje de caja en muchos grupos de casi 12-18 meses, pues es seguramente el momento como para, digamos, abordar alguna desinversión selectiva o no tan selectiva. Y va a haber compradores al otro lado, ¿no? Pero ahora mismo, ya digo, todavía no hay una posibilidad de casar expectativas de compradores y vendedores. Respecto a lo que comentabas de B&B, bien, es otro efecto, ¿no? Derivado de esta crisis, ¿no? Es decir, hay propietarios hoteleros que tienen hoteles en arrendamiento con operadores terceros, que seguramente en estos momentos, sobre todo aquellos que tienen muchos compromisos de arrendamiento y la generación de caja cero, pues están básicamente cuestionando, ¿no? Y renegociando rentas, incluso en algunos casos más extremos, pues planteando la posible resolución anticipada del contrato, ¿no? Y ahí, pues compañías como B&B, pues yo creo que lo han visto muy bien. Es decir, compañías con plan de crecimiento ven el momento de debilidad, de oportunidad para, bueno, tomar el testigo de algunos operadores que lo dejan, ¿no? Y básicamente, bueno, pues es un momento en el que poder, digamos, cerrar contratos de arrendamiento desde una compañía pues con balance, con solvencia, con tanto técnica como financiera. Y bueno, nosotros ahora estamos trabajando para un cliente nuestro que tiene la misma idea en el mercado canario, de básicamente aprovechar esta circunstancia para presentarse como alternativa
a propietarios que pueden estar afrontando situaciones complejas con sus actuales arrendatarios. Ellos tienen un balance fuerte, tienen su modelo de negocios el arrendamiento y creen que tienen ahora una base para poder crecer, con lo cual hay estrategias ofensivas en estos tiempos de crisis, desde el lado de la operación también y desde luego, ya digo, desde el lado de la inversión hay muchísimo capital para invertirse, yo diría con foco preferente en vacacional. Quizá lo podemos comentar más posteriormente, que creo también a tu pregunta, Andrés, que seguramente desde mi punto de vista es todo lo que es relacionado con turismo, ¿no? Tanto urbano como vacacional, seguramente se recupere antes que todo lo relacionado con negocio. Sí, eso está claro. Yo lo que sí que veo, Miguel, es como tú bien dices, que esta generación de oportunidades va muy ligado a la falta de financiación para muchos de los operadores propietarios, o sea, va a ser cuello de botella. Sin embargo, va a generar oportunidades para otros y va a determinar las formas de actuar de determinados inversores. En vuestro caso, Mónica, por ejemplo, ¿cómo os limita o cómo al revés os puede acentuar oportunidades esta limitación de la financiación? Bueno, nosotros, a ver, yo creo que nos limita en la medida de que si quieres optimizar el capital, necesitas apalancar las inversiones, básicamente. Desde un punto de vista de nuestra capacidad inversora, nosotros levantamos durante el confinamiento, acabamos de cerrar un fondo de capital riesgo para invertir en hoteles en Europa, con 680 millones de euros que esperamos completar hasta 750 en el primer trimestre. Y tenemos en este momento un montón de liquidez disponible para poder invertir, con lo cual siempre podríamos ir al mercado a invertir con equity y luego a medio plazo, cuando el mercado financiero, que está bastante cerrado, se reabriera, pues en ese momento poder apalancar operaciones y continuar invirtiendo. Pero en cualquier caso es una restricción que existe en este momento, la capacidad de poder financiar. Es otra de las dificultades con las que se van a encontrar muchos inversores que necesiten recurrir a la financiación. ¿Y vosotros, Andrés, cómo lo vais a afrontar esto? Pues un poco en línea con lo que decía Mónica, al final obtener financiación en estos momentos, y diría que durante los próximos 18 meses va a ser muy complicado. Y, lógicamente, la única alternativa es comprarlo con full equity y que el descuento que consigas, lógicamente, te compense comprarlo con full equity para el balance ese que mencionaba antes de optimización del capital que decía Mónica, ¿no? Va a ser la única vía. Y también, lógicamente, como bien sabemos, la banca va a intentar fomentar con grupos inversores como el de Mónica, como nosotros, otros magníficos que hay en España, la sustitución del acreedor. Va a querer cambiar de acreedor. Y te va a dar las mejores condiciones para cambiar a ese acreedor. Ahí sí va a haber bastantes transacciones porque la financiación ya existe. Lo que quieren es cambiar, lógicamente, de balance para evitar, lógicamente, posibles caídas y perjuicios en el balance de lo que es la entidad financiera, ¿no? Al día de hoy veo esos dos caminos. No sé, Mónica y Miguel, qué pensáis vosotros, pero sí, va a ser difícil y quizás es el único camino, ¿no? Sí, ahora nosotros desde la perspectiva de asesores en transacciones, cuando estamos evaluando la viabilidad de una operación, ¿no? Es decir, oye, metemos tiempo en esta operación porque tenga sentido desde el punto de vista de precio, de expectativas, etcétera. Uno de los elementos principales es que la sociedad vehículo donde está el activo tenga un nivel de financiación interesante. O sea, como nos ha ocurrido en alguna ocasión en algún activo prácticamente libre de cargas, ¿no? Que dices, oye, sería el principal elemento generador de caja de esta compañía, ¿no? Pero, curiosamente, hoy y seguramente en los próximos meses veremos a la vuelta de enero, ¿no? Cuál es la posición de las entidades financieras y, en ese sentido, todas las noticias sobre vacuna y tal serán, si van en positivo, pues serán importantes a efectos de la toma de decisiones. Luego, tema de concentración bancaria, ¿no? Es decir, la concentración bancaria tiene elementos positivos
pero claramente hemos pasado de un mercado financiero con un nivel de jugadores muy amplio a un nivel de concentración brutal, ¿no? Con este nuevo anuncio de fusión entre BBVA y Sabadell, pues digamos, hay elementos positivos, pero hay elementos también, digamos, preocupantes cuando no puedes tener concurrencia y competencia a niveles, digamos, como los que teníamos hace unos años, ¿no? Entonces, creo que es uno de los principales elementos que me hacen o nos hacen pensar desde Colliers que la actividad inversora se activará más hacia el segundo semestre del año que viene, porque vemos a los bancos en posición muy, muy conservadora en este momento, ¿no? Y desde luego los ganadores serán grupos como Azora o como Extem, con esa posibilidad o capacidad de financiar operaciones vía equity y para posteriormente apalancarlas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Gema, en el partnership que tenemos con KKR para el desarrollo de la plataforma paneuropea, dentro de los KPIs siempre ha estado la financiación, pero estaba en una posición media hacia abajo. En estos momentos es precio y financiación posible a subrogarse. Si esos parámetros no están a corto plazo, pues va correlativo. Tenemos que conseguir un gran descuento para que compense hacer el desembolso con full equity o compensar en lo que es la optimización del capital. O sea que estamos totalmente alineados en esa visión. Sí, que ahora mismo es cuello de botella absolutamente, ¿no? Para toma de decisiones. Yo quería retomar un poco la parte del melón del sector hospitality que ha abierto Rodrigo, ¿no? Que es el producto alternativo. Bueno, incluso retomar el tema de los hostels, por el que claramente vosotros estabais apostando antes, Andrés y Mónica, también vosotros estabais teniendo interés en desarrollar el tipo de producto. Con la situación que se ha dado, ¿no? de tendencias, de temas sanitarios, ¿cómo veis que va a ser la evolución de este tipo de activo, ¿no? Si seguís apostando por él, cómo lo va a recibir el público, cómo lo van a ver los inversores, tanto vosotros como en general. Y por otro lado también me gustaría comentar, bueno, con los tres y también que Miguel nos diera la opinión de otro tipo de usos más alternativos o productos híbridos ¿Qué nivel de fiabilidad o de confianza le dan al inversor para meterse en ellos, ¿no? O al no tener tanto quizás comparable? Si quieres, mira, Moni. Sí, a mí me gustaría hacer dos comentarios. En uno igual se enfada un poco Andrés porque voy a dar respuesta a la pregunta que he hecho con muy buen criterio, ¿no? Si pensamos en quiénes son los que primero van a salir corriendo a viajar, ¿vale? Y podemos mirar, por ejemplo, mirarnos en el espejo chino, ¿vale? Y vemos, en China ya ha habido una recuperación, ¿no? Y en esa recuperación, los hoteles con mayores capacidades son los hoteles de precio moderado-bajo, ¿vale? Ese es el primer indicador. Aparte que no hay que perder de vista aquí que de esta crisis, aparte de salir obsesionados por la higiene y por la salud y todo esto, vamos a salir con los bolsillos un poquito más fastidiados, ¿vale? Con lo cual, hay un perfil de cliente que va a buscar un producto de precio más moderado y además, y para mí es la otra respuesta muy, muy evidente, que él ha dado ahí en el clavo, nos ha enseñado la patita, y es los primeros que van a salir como locos a viajar son los jóvenes, ¿vale? Y lo vemos, no sé si aquí en este auditorio seguro que hay muchos jóvenes y algunos que tienen hijos jóvenes. Les falta un minuto y llegó el verano para pensar en irse de fiesta. Y si hoy no se van de fiesta es por responsabilidad social, porque tienen una madre, una abuela o una tía, ¿no? Entonces, yo creo que los hostels que uno puede pensar que tenían un futuro muy, muy complicado por el hecho de compartir, yo creo que van a tener una defensa muy buena. Y creo que la van a tener, además, en los modelos que estamos trabajando tanto en el ámbito de CATS como en el nuestro, en ese producto que es un producto totalmente híbrido donde combinas habitaciones dobles con habitaciones flexibles, con habitaciones compartidas, pero no inmensas, sino no de las de 12 o 14, sino de las de 4 o 6, que en un momento dado también las puedes estar alquilando a grupos de amigos. Creo que es un producto que tiene una flexibilidad enorme y que va a estar está perfectamente diseñado
para lo que nos viene después de esta pandemia. Es un poco como lo veo. Mónica, enfadarme nada, todo lo contrario, agradecerte que nos ilumines, porque eres una referencia. Y daríamos un datillo más, lo iba a dejar para más adelante, pero un tema que una estadística de cuál ha sido el impacto de crecimiento entre la primera oleada y la segunda oleada por rangos de edad, y es impresionante porque tenemos de los 5 a los 14 años ha subido de la primera a segunda ola un 1.400%, de 15 años a 29 ha subido un 311%, de 30 años a 39 ha subido un 163%, y ya de 40 a 50 baja a 117, de 50 a 59 baja a 80 y de 60 en adelante baja a 59. O sea, el tramo de los 50 a los 40 años se dispara por todos lados, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos correctos en este análisis. Y lo único que tenemos que pedir es a todos los jóvenes que sean prudentes, porque lógicamente no pueden poner en peligro a los que tenemos un poquito más de edad, ¿no? Voy a aprovechar para poner otra pregunta que venía a colación de la pregunta anterior que ha hecho Gemma y que Miguel ha explicado muy bien, y es ¿qué tipo de activo sufrirá más en esta crisis? Miguel ha dejado ahí unas pautas, pero os animo a que también compartáis con todos nosotros y que escribáis en el chat si el que más va a sufrir va a ser el hotelero urbano y de negocio, va a ser el de lujo, va a ser el de low cost y va a ser el vacacional, o sea, A, B o C en esas líneas. Ha habido indicaciones, pero me encantaría un poco hacer estadística de lo que piensan todos los participantes y ver un poco su opinión. Todo esto al final, los datos están ahí. Lo que hace falta es analizarlos y ser bastante objetivo en el análisis, ¿no? Gemma, te dejo la palabra. Bueno, yo luego te respondo a la pregunta también, porque creo que todos tenemos al final como una opinión bastante centrada. Bueno, retomando el tema de... A mí me interesa mucho, Andrés, y volviendo a ti, porque creo que un poco te has escapado sin contarnos, ¿cómo vais a afrontar vosotros el desarrollo de estos productos híbridos? No solamente el hostel, ¿no? Sino tenéis una unidad de coworking, de negocio, co-living. ¿Qué apuesta vais a hacer por esto? ¿Qué futuro le veis? Y si realmente crees que luego, independientemente, y me gustaría después por eso que diera la opinión Miguel con esa visión del mercado transaccional, si tú inviertes al final para ti mismo, tú inviertes y tú operas tu negocio, pero si luego otro tipo de inversores entrarían en este tipo de productos y qué fiabilidad les dan. Así que primero tú, Andrés. Pues gracias por recordarme porque no me intentaba escapar, pero vamos, me has cazado. Bueno, nosotros desde el 2012 tuvimos la visión del mundo de los hostels, hicimos nuestros estudios, nuestros análisis, saliendo y todavía incluso estando en una fase de crisis, ¿no? Veíamos que el modelo low cost era el que primero se había activado, que encajaba con el perfil de gente joven, que encajaba con que de los 1.400 millones de viajeros que hay en el mundo, 240 millones son millennials o generación Z, ¿no? Entonces, veíamos todos estos datos y veíamos que la oferta, el supply de cama para este nicho era escasa, muy escasa, 18.000 hostels en el mundo y solamente de eso el universo un 8% considerado cadenas. Entonces, vimos que había una gran oportunidad y esa visión que tuvimos en el 2012, por la cual apostamos, en este marzo, cuando vino la pandemia, a pesar de haber tenido un mes, lógicamente, de shock, consideramos que seguíamos estando acertados, ¿no? Y la 1, con la otra visión que tuvimos, porque al final nosotros decidimos hacer una estrategia de inversión de lo que es la línea del mundo joven, que es el mundo del co-living, ¿no? Es decir, todos sabemos que por incapacidad económica, por cambios, lógicamente, sociológicos en nuestros núcleos familiares, los chavales no quieren verse atados a nada, quieren flexibilidad, quieren viajar, pero también quieren compartir, quieren tener experiencias, ¿no? Entonces, creamos nuestra otra línea del mundo del co-living con la Socimi que tenemos y la operadora que se llama Homi, ¿no? Cuando empezamos estas dos estrategias, las empezamos de una forma separada, por una razón que antes también mencionábamos, es decir, al final el capital necesita seguridad y necesita un track record. Empezar con un totum revolutum a veces da miedo y asusta. Y también, si una de las dos líneas no
funcionada, pues es más difícil retroceder, ¿no? Entonces, empezamos con las líneas separadas, pero con una visión de hacer algo en conjunto el día de mañana. Pues esta pandemia lo que ha hecho es acelerarnos todos estos procesos, porque como bien decía también Mónica, el hostel que conocemos en la antigua usanza, barracones de 12, 14, 20, eso ha desaparecido. Es decir, nosotros toda nuestra estrategia llevamos como mínimo un 30% de habitaciones privadas. Llegamos incluso hasta el 50%, depende del tamaño y la ciudad, ¿no? Entonces, si combinamos estos dos mundos, del mundo de los hostels, que tiene una media de 3, 4 días de estancia media, y lo combinamos con el mundo también del co-living, al final, si tú solo metes un balance, ves que equilibras muy bien las bajas temporadas con las altas temporadas y optimizas muy bien al final la optimización de los resultados, cogiendo esas temporadas de cada uno de los segmentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el COVID? Que antes mencionaba Rodrigo muy bien en su presentación, pues que con el teletrabajo, con la flexibilidad, que también normativa, ojo, normativa urbanística, nos va a ayudar a que estos edificios todos tengan una parte de legalidad y no de legal, ¿vale? Pues la estancia media va a subir porque va a empezar a haber muchos más jóvenes por el mundo, ¿vale? Que van a ir trabajando un mes en Lisboa, un mes en Panamá, 2 meses, me da igual, en Bahamas, en México, etcétera, etcétera, etcétera. Y al combinar esos dos elementos, al final son 3. Es el efecto del turismo y la movilidad y la flexibilidad, con la posibilidad de la permanencia más allá de 2 días, 4 días o una semana, sino en el tiempo, un mes, 2 meses, tú te cargas un trabajo y a lo mejor tardas, no sé, un mes, una semana o 3 meses en hacer un dictamen, un informe, un proyecto, un diseño, y a lo mejor que estás centrado ahí y no estás moviendo con la mochila de un para otro. Entonces, necesitas una estancia más permanente en el tiempo, pero al mismo tiempo también disfrutando con la experiencia de compartir con otros personas que tengan ahí. Y está conectado, lógicamente, con el trabajo, con el teletrabajo, con el, llamámosle coworking, con la flexibilidad de un lugar donde poder desarrollar tu actividad profesional. Si además todo eso lo juntas con las generaciones a las cuales nos estamos dirigiendo, que no quieren verse atado a nada y que quieren disfrutar de todo y que saben pagarlo un precio justo por lo que están percibiendo, yo creo que ese es el camino en el cual todos creo que nos vamos a dirigir, o por lo menos nosotros con nuestra marca CATS y con Homey vamos a ir en esa línea. Y Miguel, bueno, súper interesante, Andrés, porque realmente yo sí que creo que ahí es una opción de futuro en la cual no solamente el nomadismo digital de la gente más joven, sino hay cambios, ¿no?, reales que vienen para quedarse. Pero, Miguel, ¿tú cómo ves que los inversores pueden ver este tipo de producto más alternativo a la hora de meterse y tener un operador, ¿no?, un gestor para este tipo de negocio? ¿Te refieres a hostels? Sí, y a producto sí. más híbrido, hostel Sí. combinado con co-living, ¿no? Un poco Sí. este tipo de formas que nos comentaba Andrés, por las que ellos claramente están apostando. Sí, o sea, yo diría que dentro del sector hotelero son productos más de nicho, ¿vale? Es decir, el tamaño, digamos, del segmento de hostels es relativamente más pequeño, pero hay grandísimos fondos detrás de iniciativas, pues los TPG, los GIC, todos ellos están detrás de compañías como A&O, como Generator, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de hostel yo creo que es la tendencia al final. El turismo es un bien de primera necesidad ya. O sea, digamos, si analizamos, yo ya he pasado los 50, ¿no? Pero si analizo las veces que mis 2 hijas han viajado fuera de España, ¿no? En fines de semana, en hostels, bueno, han viajado, yo creo que seguramente en los últimos 6 años más que la mitad yo de mi vida, ¿no? Entonces, al final es un producto, yo creo, que ataca una demanda, diría, bueno, ahora paralizada por el efecto COVID, ¿no? Pero no perdamos de vista, ¿no? El 80% de los viajeros se mueven por temas de turismo, no por negocio, ¿no?
Entonces, y a eso es lo que principalmente creo que ataca el producto hostel, ¿no? Lo que pasa es que dentro de todo el volumen, ¿no? de alojamiento, ¿no? Hospitality, pues es un nicho. Pero sí, o sea, si vemos quién está detrás, ¿no? Una Zora, con todos los fondos detrás, o Extem y, pues como decía, TPG, APG, JC, etcétera, pues es claramente un producto, yo creo, testado, ¿no? El futuro, pues bueno, yo creo que la primera reacción pues fue, oye, este tipo de producto de alojamiento no compartido pues puede sufrir más, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía mis quinielas allá por marzo, pues intuitivamente decía, oye, pues todo lo que sea alojamiento compartido pues puede sufrir. Pero es verdad, lo que decía Andrés, oye, al final el target de demanda es precisamente el que menos, digamos, preocupación tiene por el hecho de los efectos de esta pandemia, ¿no? Entonces, a mí me ha cambiado un poco, ¿eh? Si soy absolutamente sincero, en marzo lo ponía en la parte, digamos, final de la lista y creo que no es así, ¿no? Y que será un producto que aguantará. Sobre todo creo que, y respondo a tu pregunta, Andrés, ¿qué productos se recuperarán antes? Pues yo creo que todo lo relacionado con turismo estará en primera posición, ¿no? Y entre ellos el hostel, ¿no? Sí, mira, justo os quería recordar a todos los que estáis conectados, en el slide lo hemos puesto y en el chat también de aquí de Zoom, por continuar un poco, y lo vemos al final, la pregunta que ha lanzado Andrés: ¿qué tipo de producto sufrirá más dentro del hotelero? Para que os animáis a responder y hacemos ese testeo real, ¿no? De la opinión de todos. Bueno, por cerrar este tema, ¿no? de los hostels y los FUFOs híbridos, yo lo que sí que creo y lo que nosotros estamos percibiendo es que sí que hay una tendencia a redefinirlos, ¿no? Que quizás es lo que decía Andrés. Obviamente ya no son barracones, pero ya no venían siendo de antes. Es evidente que quien hacía un hostel diferenciado, quien hacía un generator, o como estabais enfocando vosotros, CATS, hay un cuidado por el diseño, por el concepto, por el producto, que igual simplemente lo reconfiguras a menos unidades o menos personas en cada una de ellas, para que quien se aloje de manera conjunta sean un grupo que ya estaba conformado, ¿no? Pero sí que vemos que es una cosa que sigue despertando muchísimo interés. Y ahora también otra de las cosas que estamos viendo de pura hibridación o mezcla, ¿no? Es esta manera que están intentando todos los hoteles, los que pueden seguir abiertos o los que han apostado por seguir abiertos y por no hibernar, de rentabilizar sus espacios, de rentabilizar esas habitaciones que no llegan porque el turista de fuera no viene, de ayudar a la caja, o también una manera de continuar un poco en el mercado, ¿no? De continuar fidelizando una demanda para después. Estamos viendo continuamente opciones más asentadas, como Accor, que está haciendo Wojo de coworking, otras simplemente de una tendencia más temporal, estancias prácticamente para residenciar o long stay co-living. O sea, hay muchísimas opciones de eventos pequeños corporativos, incluso producciones de moda, de televisión. O sea, el hotelero se está adaptando a todo, ¿vale? Para esa ayuda a la caja, y todos los días vemos noticias a cual como más creativa. Pero no sé qué opinión tenéis, si realmente esta forma de generar ingresos o estas iniciativas son una entrada de caja real, una entrada de caja que viene para quedarse, o qué va a pasar con ellas a futuro y cómo las perciben los inversores si tú les vas con un inmueble en el que, un plan de negocio en el que una parte de tu ingreso va a venir de que de repente parte de tu hotel es un coworking, o esperan obtener ingresos por esta parte, ¿no? No sé, Mónica, si quieres comentar tú. Bueno, mira, yo creo que la primera lectura que hace un inversor cuando ve una industria de operadores hoteleros tan dinámica es que enfrente tienes a unos players que conocen muy bien su oficio y ya lo digo ya como, no sé si es un comentario casi hasta patriótico, ¿no? Pero da gusto, ¿no? Pensar
cuando hay quien considera que no sé, que la industria hotelera no es de valor añadido y piensas que tenemos en España pues, unos de los mayores grupos hoteleros del mundo y no los grandes solos, sino también los pequeños y los medianos son capaces de reinventarse y lo han hecho ya muchas veces y crear actividades complementarias. Yo te diría en este momento, honestamente, creo que solo por el hecho de sobrevivir, ¿vale? Y la responsabilidad de poder seguir dando empleo a sus empleados y seguir abiertos y peleando, ¿no? Y me parece que ya solo eso tiene un valor enorme. Que de todos estos experimentos, bueno, como no sé, como los que se casaban en los hoteles, ¿no? Van a acabar habiendo cosas que se consoliden a largo plazo y que se conviertan en líneas de negocio, como ha pasado con muchos hoteles donde el negocio de F&B a lo mejor es la mayor fuente de ingresos y el hotel casi es una excusa. Y en otros sitios probablemente será un complemento para dar vida, para hacer realmente que tú llegues al hotel y que te encuentres que hay gente local y que hay ambiente y por eso, y te pasa, no sé, por poneros un ejemplo de un hotel que a mí me encanta, una cadena que me encanta que se llama Hoxton, ¿no? Donde te encuentras, llegas a París y te encuentras un montón de parisinos desayunando, comiendo y hablando de negocios. Y ya no solo es lo que genera esa actividad, sino la vida que le da al propio hotel, ¿no? Entonces, habrá cosas que se queden, otras que a lo mejor no tanto, pero desde luego que son una gran demostración de lo valiosísima que es esta industria y la capacidad que tiene de reinventarse. Sí, vamos, totalmente. Y la capacidad de adaptación y de transformar espacios en nada, en unas horas, y te doy el servicio y te lo cambio y te lo vuelvo a mover, ¿no? Andrés, ¿tú cómo lo ves? En colación con lo que dice Mónica, que la verdad es que tiene las ideas muy claras y una gran experiencia, estoy de acuerdo 100% en la parte de la gran capacidad que tiene el ser humano y la industria hotelera de reinventarse. Porque antes vendíamos sol, en piedras, catedrales, museos, bicicleta, montaña, deporte, fiesta. De hecho, nosotros cuando decidimos saltar al mundo del hostel, dijimos, no podemos ser solamente camas. Y de ahí que dentro de nuestra búsqueda tampoco queríamos crear una marca de cero. De ahí que cuando hicimos una búsqueda, tuve la suerte de encontrar la marca Cat Hostels, que era el party hostels más famoso que había en España. Y muchas veces nosotros decimos que somos un bar con camas, la experiencia de la diversión. Luego lo hemos evolucionado, déjame decir, contar un poquito mi película, y ya no nos caracterizamos solamente como un party hostel, nos llamamos un fan hostels, porque lo divertido está en todo el proceso, no solamente en juntarte con personas para beber y bailar, ¿no? Hay mucha más parte de la diversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final, en estos momentos de crisis, intentas decir cómo rentabilizo mis espacios, si lo alquilo por horas, por días, a coworking, a grabaciones de una película, pero ¿cuánto de eso se convertirá en un modelo de negocio estable y recurrente? Complicado. Y el capital es conservador. Los experimentos vas más bien a capital riesgo y no al tipo de capital que en principio estamos hablando hoy, ¿no? Que es capital más estable, que va buscando operadores con un track record. A nosotros nos preocupamos mucho de decir, ¿veis cuál es el track record de esta marca? ¿Qué valores añadidos tiene esta marca? ¿Cómo nos diferenciamos hoy, que ya estamos viejos, de cara al futuro? Porque vienen nuevos operadores, lógicamente, ¿no? Entonces, a mí me cuesta un poco ver que el capital que nos rodea en estos momentos vaya a apostar por soluciones que realmente no tengan una continuidad. Pero, sin embargo, por el otro lado, sí diría que valora mucho la capacidad de creatividad de ese empresario hostelero, de buscar soluciones alternativas para intentar maximizar su activo y que no se quede cruzado de brazos. Es decir, la valoración de la gestión es muy importante cuando estás hablando con capital. No sé si tú piensas igual que yo, Mónica, pero es importantísimo que te vean con una capacidad de superar las crisis, porque crisis siempre va a haber y nos pagan por tener capacidad de superarlas.
aparte yo creo que también generas, o sea, para que un turista desee ir a un lugar, no solamente te tienen que dejar, sino también tienes que desear hacer esa experiencia, ese movimiento del viaje, y no vas a tomar esa decisión y esa iniciativa cuando tienes un espectro ante ti de todo cerrado. Es decir, que también el movimiento genera demanda, ¿no? Y más allá de que luego encima el sitio esté súper ambientado, como comenta Mónica, ¿no? Del Hofstone de París, que a mí también me parece un sitio fascinante y que entras ahí y te dan ganas de no salir porque te ofrece todo y es súper acogedor. Pero que si yo ahora mismo quiero hacer un viaje a París y me están diciendo que en París lo que hay es un páramo, igual no tomas la decisión, ¿no? Entonces me parece loable y de una inventiva y una iniciativa brutal ese efecto de generar movimiento, ¿no? Y me parece que al final es lo que en cierta manera sería deseable en vez de tomar la decisión de hibernar, pero no siempre es factible, ¿no? Miguel, tú desde el punto de vista de los inversores, ¿cómo crees que valoran este tipo de iniciativas de cara a valorar tomar decisiones en un futuro cercano? Bueno, como decías, ¿no? Se ha escuchado desde ya los últimos meses, ¿no? Iniciativas de las cadenas, los Marriott, los Meliá, los Rio, Accor, como has mencionado, ¿no? De tratar básicamente de utilizar el espacio disponible de los hoteles de forma optimizada en un contexto de baja demanda, ¿no? Y es normal, o sea, como decía Andrés, ¿no? Por eso nos pagan, ¿no? Las gestores de compañías, ¿no? Por tener esa capacidad. Yo lo veo más una estrategia defensiva, pero que tiene que ver con lo que ha supuesto la irrupción del COVID en nuestras vidas, ¿no? A mí me parece alucinante, ¿no? Que básicamente yo diría 2 semanas, desde básicamente el confinamiento, ¿no? Casi a nivel mundial, el mundo se acostumbró a trabajar de forma telemática, y además todo funcionó, ¿no? Y sigue funcionando, ¿no? Y se ha ganado, yo creo que se han perdido algunas cosas, pero se ha ganado en otras, ¿no? Posiblemente en muchos aspectos de la eficiencia. Pero lo que sí que ha ocurrido, y aquí creo que hay dentro de los ganadores y perdedores, ¿no? Al menos en el corto o medio plazo, ¿no? Ha habido una paralización de los viajes en general. En mi opinión, todo lo que se refiere a turismo, pues en cuanto haya vacuna, pues seguramente se reactivará con mayor o menor rapidez. Pero, sin embargo, creo que en el campo del turismo de negocio, los viajes de negocio, creo que de forma estructural se va a reducir el volumen, digamos, de negocio, ¿vale? Y yo creo que en esa lista de ganadores y perdedores me da la impresión, al menos a mí, que los hoteles urbanos centrados 100% en negocio, pues van a tener, digamos, una evolución en los próximos años más compleja, Es decir, porque su tarta, yo creo que de forma estructural, no sé en qué medida, pero se va a reducir, ¿no? Y yo creo que estas iniciativas, ¿no? De vender concepto de habitación para utilización desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde por 50 o 59 euros, es una estrategia defensiva que además, en el contexto o sea, yo sí visualizo, y creo que lo ha comentado Mónica o Andrés antes, ¿no? Yo sí visualizo un joven de 26, 27 años que trabaja en una actividad que se puede hacer con teletrabajo en una gran corporación, la que sea, que tiene un acuerdo con una gran compañía hotelera con 6.000 hoteles en todo el mundo, un acuerdo en el que a una tarifa determinada pues puede este empleado de 25, 26 o 27 años trabajar desde Lisboa o trabajar desde Florencia, ¿no? A una tarifa, digamos, que tenga sentido como elemento, digamos, también de retención de personal, ¿no? Quizá es una elucubración, pero creo que estas ideas que se están, digamos, poniendo en práctica de forma muy inicial,
Yo creo que sí que hay campo para sobre todo en el campo de las grandes cadenas que pueden ofrecer pues, esquemas de membresía o acuerdos marco, etcétera. Puede haber ahí una línea que yo creo que va a ser una línea complementaria de lo que es el negocio principal, pero absolutamente necesaria para los hoteles enfocados a negocio para cubrir ese gap de demanda que van a perder, ¿no? Perfecto. Bueno, a mí me parece que por lo menos compensa, ¿no? Mientras hacer ese movimiento. Un tema que no hemos tocado, aunque, bueno, Andrés operan ellos mismos en gran parte, y que creo que es interesante, es la relación entre inversores y operadores, ¿no? ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Si creéis que va a estar afectada o no por la situación de la pandemia, si va a cambiar el tipo de contratos y bueno, que eso Miguel también nos puede dar su visión, ¿no? Y sobre todo, tanto Andrés como Mónica, que Andrés en mayor medida y Mónica también lo estáis viendo, esta situación os lleva a acelerar o al revés, a repivotar en ser gestores o en desarrollar vuestras propias gestoras o a operar vuestros propios activos, ¿no? Mónica, si quieres comenzar tú. Sí, bueno, yo creo que dos cuestiones, ¿no? Una, yo creo que esta situación lo que ha puesto de manifiesto es que no siempre el contrato de alquiler es un buen contrato tanto para el propietario del activo como para el gestor o el operador. Claramente para el operador, porque supone una carga en situaciones como la actual muy grande y yo diría casi a veces imposible que soportar. Y para el propietario, porque como consecuencia de eso, pues muchos propietarios están teniendo que condonar alquileres o diferirlos en el tiempo, y la realidad es que va a haber operadores que en el año 2027 todavía estarán pagando los alquileres del 20 y el 21, ¿no? Y eso no es realista, porque un operador no va a poder vivir solo para pagar los alquileres, ¿no? Entonces, yo creo que eso, unido a las normas contables, etcétera, va a llevar a que la industria en España y en Europa en general se vuelque más al modelo americano, que es un modelo más de contrato de gestión, ¿vale? Ese cambio que yo creo que ya se había iniciado, vamos a profundizar más en él. Y es algo, en nuestro caso, estamos muy acostumbrados a trabajar más con contratos de gestión que con contratos puros de alquiler. Luego, en cuanto al hecho de ser o no operadores, yo creo que lo bueno cuando te dedicas a invertir en hoteles es poder diversificar, ¿no? Y es muy interesante poder invertir en activos que están operados por distintos operadores, y hay operadores muy buenos en muchos ámbitos, y en determinados momentos, cuando igual quieres crear algo nuevo o quieres hacerlo un poco diferente, pues te planteas el experimento, pues, de crear una pequeña operadora y de empezar a trabajar en crearlo, ¿no? Y luego, pues, puede ser el germen de algo grande o puede ser algo muy complementario para otras grandes cadenas. Eso, pues, el tiempo lo dirá, ¿no? Esa es un poco nuestra estrategia. Ese germen no lo seguís manteniendo, digamos, sí, en mente, ¿no? A pesar de... Sí, lo que pasa es que hemos retrasado las aperturas porque se han retrasado las obras, y abriremos previsiblemente, si se puede, abriremos en primavera los 2 primeros hoteles en Bilbao y en Bruselas, y los abriremos con nuestra propia operadora. Entonces, sí, está previsto hacerlo así. Ya tenemos un pequeño equipo y estamos invirtiendo en los sistemas y montándolo. ¿Y es hotelero o con tema de hostel? No, es este producto híbrido que hemos hablado. Sí, que quizá en los últimos meses lo hemos hecho aún más híbrido. En el caso de Bruselas es sobre una licencia de hotel y en el caso de Bilbao es sobre una licencia de hostel, pero vamos, el producto va a ser el mismo. Sí, o sea, pero que sí que lo habéis como repivotado un poco para alinearlo más con las necesidades que prevéis, ¿no? Que va a haber. Y Andrés, vosotros que tendéis más a tener vuestra propia gestora, ¿no? A operar vosotros. Sí, bueno, nosotros, fruto, por un lado, de la crisis anterior y
Las consecuencias de haber padecido los incumplimientos de constantes operadores hoteleros, tantos como contratos de gestión como contratos de alquiler, habiendo sufrido más en los contratos de alquiler, tomamos una decisión de ser dueños de nuestro destino y tener nosotros nuestra propia marca operadora. Por eso nos lanzamos a comprar Catch Hostels y nuestra estrategia es en desarrollar nuestra propia marca a la par que lógicamente vamos haciendo nuestras propias inversiones, ¿no? Creo que estar en manos de un tercero en un sector, en cualquier sector en general, es muy delicado. También es cierto, comparto un poco lo que dice Mónica, que al final al estar en su estrategia en varios operadores, tú también diversificas, ¿no? Pero nos encontramos mucho más seguros si nosotros somos los que dirigimos, los que planificamos, los que proyectamos, los que hacemos la estrategia, los que hacemos la ocupación, el precio medio. Me da más flexibilidad de movimiento y me estrangula menos en un momento de caída. Aunque tengas muchos operadores, en un momento determinado te puede fallar todos, un porcentaje determinado, pero alguno te falla. Si cae una bomba como la que ha caído, una hecatombe como la que estamos sufriendo, da igual que sea tuyo o que sea un tercero. Va a afectar a todo el mundo, pero indiscutiblemente quizás mi nivel de flexibilidad y de capacidad de reacción es infinitamente muy superior a estar dependiendo siempre de un tercero, ¿no? Dicho esto, nuestra estrategia es desarrollar nuestra marca, ¿vale? Primero en Europa y si Dios quiere, nunca sabemos hasta dónde podremos llegar, pero queremos ser una referencia en el mundo de los hostels, ¿no? Y luego cuando combinas lo que es la parte jurídica de los contratos, pues ya depende de la estructura, digamos, jurídico-mercantil, fiscal, donde quieres primar más o menos los beneficios o retornos, pues puedes utilizar un tipo de contrato u otro. Yo soy partidario más de ir a contratos, llamémosle, variable, que además creo que son mucho más limpios y cuando va bien te beneficias de ello como propietario y cuando va mal, pues todo el mundo sufrimos. Sea tuya la operadora o sea de un tercero, ¿no? Perfecto. Miguel, no sé si tú quieres apuntar algo en este sentido. Pues poco más. Simplemente que la tendencia es ya había empezado, y yo creo que se va a acelerar hacia contratos de arrendamiento variables, muy variabilizados, y hacia contratos de gestión que todavía, bueno, pues brillan por su ausencia, pero cada vez más con el cambio de inversor que se ha producido en estos últimos 5 años, principalmente en España, pues han tomado más protagonismo, ¿no? Pero el arrendamiento fijo, como lo conocimos en los años 2002, 2003, que era el modelo habitual, yo creo que es prácticamente a extinguir, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Mira, vamos a pasar a formular alguna de las preguntas para no irnos mucho de hora. Yo creo que la primera, Andrés, un poco por... que lo has comentado tú antes, igual Mónica también puede apuntar algo. Nos pregunta Ramón Garayar cómo puede afectar la crisis de las aerolíneas y el posible fin de los viajes de low cost a los modelos de negocio de hostels, porque en teoría debería de impactar directamente. Pero al mismo tiempo también, por otro lado, vimos noticias de que pueden bajar los costes, ¿no? de petróleo y entonces de los viajes de avión. Pero es evidente que hay una crisis brutal en las aerolíneas. Entonces, ¿cómo va a impactar esto, Andrés? ¿Cómo creéis que os va a impactar a vosotros? Lógicamente, y hay ejemplos clarísimos de cómo cuando una aerolínea de low cost aterriza, no tiene como destino ciudad, como pasó en Alicante, cómo se disparó un determinado tipo de turismo en Alicante. O sea, está claro que estamos muy ligados, lógicamente, a los low cost. Dicho esto, yo lo veo como algo coyuntural, pero también volviendo a la reflexión que hacíamos antes, es ese perfil de cliente millennials o Z hasta los, digamos, 35 o 40 años, desde los 15 a los 40 años, especialmente la franja, digamos, de los 18 a los 28, ¿vale? Que está estudiando sus posgrados, es el que más durante tiempo tiene, es el que más se mueve, es el que más gasta. Y si además le sale el ticket más barato, porque las aerolíneas para poder gente relanzar van a hacer ofertas muy competitivas, porque ante todo hay que quitar el miedo. Miedo que todos hemos tenido, tenemos o tendremos en el tiempo por el motivo, digamos, de esta pandemia sanitaria, pero no nos olvidemos también del miedo que teníamos cuando derrumbaron 2 aviones las Torres Gemelas.
todos los aeropuertos reforzaron sus medidas de seguridad. Hubo un frenazo en lo que era el uso de la aviación como motivo del terrorismo. Se superó. Pues aquí sucederá lo mismo. Yo hace 2 semanas estaba en Dubái, iba con temor, lo voy a reconocer, a pesar de que yo ya he pasado aparentemente el COVID, porque después de escuchar al verso de Tesla que dice que se hizo 4 PCRs con la misma enfermera el mismo día, con el mismo aparato, y daban 2 positivos, 2 y 2 negativos, 2. Se queda así diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero bueno, al final, como digo, tenemos que superar nuestros miedos, se ponen medidas. Yo antes de irme me hice un PCR, al llegar a Dubái me hice otro PCR y al regresar me hice otro PCR. Bueno, pues eso lo vamos a tener durante un periodo de nuestra vida, pero no por eso podemos parar. Y además, hoy por hoy, los sistemas sanitarios conocen mejor cómo tratar al bicho y la vacuna está a la vuelta de la esquina. Es casi más importante el tratamiento en sí que la vacuna, ¿vale? Pero tenemos que quitarnos el miedo. Todo esto va a volver, Gemma. Otra pregunta interesante que nos lanzan, porque es cierto que quizás porque todos lo hemos sacado del escenario, ¿no? Pero que igual merece la pena comentar, nos lo hace Joan Toribio y nos pregunta por qué estamos hablando de inversores, estamos hablando de operadores, pero en ningún momento hemos metido en la ecuación o en la foto de lo que hablamos hoy el desarrollo, la compra de un suelo y desarrollo, ¿no? Miguel, al final, que ves totalmente el asesoramiento del mercado transaccional, ¿hay algún tipo de interés por los suelos para desarrollo de producto hospitality? Bueno, pues mira, en los últimos años se había activado, ¿vale? Hubo una paralización total desde el año 2009 prácticamente hasta el 15, no había habido transacciones de suelo, bueno, salvo quizá el edificio Canalejas, si se asume que era un suelo, porque al final ha sido básicamente una construcción desde cero, pero es verdad que en los últimos años, y era un buen indicador, ¿no?, de confianza en el futuro, cuando alguien planifica una inversión, compra de suelo para desarrollo desde cero de un hotel que verá abrirá sus puertas en 2 años, pues da digamos, una visión clara de que el futuro, bueno, pues acompaña, ¿no? Yo creo que ahora bueno, financiar un proyecto de nueva construcción tiene una complejidad adicional a la adquisición de un hotel ya existente, por más que luego lo quieras reformar, ¿no? Entonces, nosotros entendemos, ¿no?, que este meteorito que nos ha caído, pues de alguna forma supone un parón en muchas decisiones, digamos, de lanzar proyectos de nuevo desarrollo sobre suelo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y es una pena porque estábamos en una tendencia muy positiva, ¿no? Entiendo, Mónica, que vosotros no es algo que estéis valorando, ¿o sí? No, bueno, nosotros realmente estamos haciendo desarrollo porque esta pandemia nos ha cogido con 4 edificios que no es suelo, pero es como si lo fuera, con una rehabilitación integral para convertirlos en hoteles o hostels, ¿vale? Con lo cual, en este momento lo estamos haciendo. Nosotros siempre hemos hecho muchos proyectos de transformación de hoteles y de reposicionamiento de hoteles y seguiremos haciendo esto. Empezar todo lo que es una tramitación de proyecto desde cero, yo creo que no es el momento. También creo que estamos en un sector en el que en los últimos años, y Miguel seguro que tiene datos, han aumentado mucho las plazas hoteleras, o incluso las plazas hoteleras existentes han mejorado sustancialmente su calidad, ¿no? Y yo creo que hay una capacidad instalada hoy muy grande en el sector. Entonces, tiene poco sentido seguir queriendo añadir más plazas. De tener sentido, tendrá sentido seguir mejorando la planta existente, creo. Pero sí que es cierto que, bueno, nosotros lo que sí que percibimos es que muchos porque ya estaban en marcha, pero estos procesos, aunque sean casi integrales, como tú apuntabas, de transformación, de reforma o reposicionamiento, sí que continúan. No igual nuevos proyectos de nueva planta, pero sí que grandes rehabilitaciones, incluso con cambios de uso, ¿no?, incluidos. ¿Y Andrés? Nosotros hemos analizado bastante
las dos alternativas de ir a hoteles para reconvertir a hostels existentes para reconvertirlo en nuestra marca, que tienen menos problemas, ese es el ideal, pero seguro que Mónica va a confirmar de que no los encontramos. Por lo tanto, tenemos que ir a hoteles para reconvertir versus nuevos desarrollos, un solar o edificio que lo haces de cero. Y después de muchos análisis, hemos llegado a la conclusión que es mejor hacerlo de cero, porque prácticamente el tiempo que vas a tardar a nivel de planeamiento, de proceso de la licencia, de la obtención de la misma, de protecciones, de aforos, porque al final tú vas a un hotel con 50 habitaciones y a lo mejor vas a meter 400 chavales. Estás aumentando el aforo. Entonces, te piden un nivel de exigencias que muchas veces te implica tocar los huecos de escalera, por supuesto de evacuaciones, de sprinkers, seguridad de incendios. Y al final, toda esa tramitación a veces es lo mismo que hacer un proyecto nuevo, de cero, que el técnico municipal lo ve como algo mucho más limpio, más claro, que no tiene que estar investigando porque ve que ya todo fluye y el tiempo a veces es incluso más corto. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos en las dos posiciones. Nuestro ideal es hostels existentes y luego valoramos las dos opciones, tanto hoteles para convertir como nuevos desarrollos partiendo de un solar o de un edificio a rehabilitar. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya casi en el límite de las 8, nos hemos ido un poquito de tiempo. Si queréis damos paso a la encuesta que nos ha lanzado Andrés. Venga, vamos a ver. Coge los mandos y proyectanos, porque habéis ido votando en el link de Slido. ¿Vale? Bueno, pues Alfredo, ¿comentas tú o lo comento yo? Bueno, pues parece que lo comento yo. Evidentemente parece que qué producto sufrirá más en el hotelero. Estamos todos de acuerdo que va a ser el producto de negocio. No sé cuál es vuestra opinión. Yo he votado por el sector negocios, porque quien dependa únicamente de negocios o sobre todo, bueno, más convenciones, creo que lo tiene complicado, como decía Miguel, coger un trozo de la tarta del cliente que va a haber, porque volviendo a lo que comentaba al inicio, podemos hacer televacaciones, pero, o sea, no podemos hacer televacaciones, pero sí podemos teletrabajar, ¿no? Y cuando haces un mix, quizás es otro tipo de producto. Si vas a hacer un leisure o una persona más joven que va a hacer una larga estancia para trabajar y para ocio, posiblemente no coja el hotel de negocios convencional. No sé cómo lo veis vosotros y cerramos. Sí, 100%. 100%, y además invito a Miguel que se quede con esta estadística y la vayamos midiendo en el tiempo. Creo que es una buena regla de medir. Creo que no nos vamos a equivocar ninguno de los que estamos aquí. Y muchas gracias a todos por participar. Totalmente. Gracias, Andrés, por lanzar el debate, y muchísimas gracias a Miguel y a Mónica por acompañarnos y a Rodrigo por la interesantísima presentación y darnos esa breve pero magistral clase de producto alternativo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos los que os habéis conectado esta tarde. Podréis tener luego la grabación de la charla disponible en el canal de YouTube del Club de Real Estate del IE. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias a todos.